Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. No saben la emoción que me embarga al estar aquí hoy. Y es que hoy, mis queridos seriéfilos, vamos a sumergirnos en un universo que me apasiona hasta la médula, las novelas turcas. Pero no hablaremos de cualquier novela turca, no, señores. Hoy vamos a destapar, a desentrañar, a analizar a fondo mi novela turca favorita, esa que me ha privado del sueño, que ha provocado en mí estallidos de risa incontenibles y mares de lágrimas saladas. Prepárense. Porque hoy les revelaré el secreto mejor guardado de mi corazón seriéfilo turco. Sé que muchos de ustedes comparten mi devoción por las novelas turcas. ¿Cómo no amarlas? Son historias rebosantes de pasión, de drama, de matices culturales, habitadas por personajes complejos y enmarcadas en paisajes que roban el aliento. Hay una magia especial, una alquimia narrativa, en la forma en que los turcos entrelazan las tramas, ¿verdad? Precisamente por eso, hoy quiero compartir con ustedes esta joya que he descubierto, una joya que estoy absolutamente segura, los atrapará desde el mismísimo primer capítulo. Les advierto, es altamente adictiva. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en el mundo de esta novela, quiero aprovechar la ocasión para invitar a todos aquellos que son nuevos por aquí a que se suscriban al canal. Sí, tú. No te quedes fuera de esta fiesta seriéfila. Activen la campanita de notificaciones, esa pequeña campanita traviesa, para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos sobre novelas turcas, series de todo el mundo, la fascinante cultura turca y mis aventuras de viaje. Prometo que se van a divertir muchísimo. Y si ya forman parte de esta hermosa comunidad, si ya son de la casa, muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón por su apoyo incondicional. Significa el mundo entero para mí de verdad. Su cariño es el combustible que me impulsa a seguir creando contenido con pasión. Así que sin más rodeos, sin más preámbulos innecesarios, vamos a hablar de esta novela que me tiene completamente obsesionada. Se trata de Kukur. Sí, lo sé, es posible que algunos de ustedes ya la conozcan. Quizás ya hayan sucumbido a sus encantos, quizás ya estén tan enganchados como yo. Pero para aquellos que aún no la han descubierto, prepárense para un viaje inolvidable. Kukur es mucho más que una simple novela turca. Es un drama familiar de proporciones épicas, un thriller de acción que te mantiene al borde del asiento, una historia de amor y lealtad que te toca la fibra sensible, todo ello envuelto en un ambiente urbano crudo, visceral y fascinante. Es una experiencia audiovisual que te marca para siempre. La historia se centra en la familia Koval, una familia poderosa y controvertida que controla el barrio de Kukur, uno de los barrios más peligrosos y conflictivos de Estambul. Los Koval no son precisamente unos santos, no nos engañemos. Controlan el tráfico de drogas y otras actividades ilegales, pero tienen una regla de oro, una ley inquebrantable: no se permite el consumo ni la venta de heroína en Kukur. Esta regla, aunque pueda parecer paradójica, los ha mantenido en el poder durante generaciones y les ha ganado el respeto, o al menos el temor, de la comunidad. Sin embargo, también les ha granjeado un sinfín de enemigos poderosos y despiadados, que ansían arrebatarles el control del barrio. La trama principal se desencadena cuando Yamak Koval, el hijo menor de la familia, un espíritu libre que ha estado viviendo una vida bohemia y alejado de los turbios negocios familiares, se ve obligado a regresar a Kukur después del trágico fallecimiento de su padre, Idris Koval, el patriarca de la familia. Yamak, que siempre ha renegado del mundo del crimen, que siempre ha soñado con una vida normal y tranquila, se encuentra de repente con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Su familia lo necesita desesperadamente para proteger el barrio de una nueva y despiadada banda que quiere hacerse con el control de Kukur y, lo que es aún peor, romper la sagrada regla de oro. Yamak se encuentra entonces dividido entre su profundo deseo de una vida normal, alejada de la violencia y el crimen, y su ineludible deber hacia su familia, hacia su legado y hacia su barrio Kukur, que lo ha visto crecer y que lo necesita más que nunca. Además, en medio de este torbellino de emociones y responsabilidades, conoce a Sena, una joven misteriosa, enigmática y rebelde que se convierte en su esposa y sobre todo en su mayor apoyo, en su roca en medio de la tormenta. La relación entre Yamak y Sena es uno de los pilares fundamentales de la novela, una historia de amor intensa, apasionada y llena de obstáculos, una historia que te roba el corazón y te hace creer en el poder del amor verdadero. Pero Kukur no es solo la historia de Yamak y Sena, no se limita a un romance turbulento y apasionado. Es la historia de toda una familia unida por la sangre,
pero dividida por secretos, ambiciones ocultas y conflictos internos. Cada uno de los miembros de la familia Koval es un personaje fascinante con su propia historia, sus propios traumas, sus propias motivaciones y su propia lucha personal. Desde Idris Koval, el patriarca de la familia, un hombre sabio y respetado que ha dedicado su vida a proteger Kukur, hasta Celasun, el joven impulsivo y leal, pasando por Kumali, el hermano mayor de Yamak, un hombre atormentado por su pasado, y Agn Koval, el hijo de Kumali, un joven problemático que busca su lugar en el mundo. Todos tienen algo que aportar a la trama, todos contribuyen a enriquecer el universo de Kukur. Una de las cosas que más me gusta, que más me fascina y que más me engancha de Kukur, es la forma en que retrata la vida en un barrio marginal de Estambul, un barrio marcado por la pobreza, la violencia y la desigualdad. La novela no idealiza la miseria, no glorifica la violencia, pero tampoco demoniza a sus habitantes, no los reduce a simples estereotipos. Muestra la complejidad de la vida en Kukur con sus problemas, sus carencias, sus peligros, pero también con sus alegrías, sus esperanzas, sus sueños, sus códigos de honor y sus arraigadas tradiciones. Te sumerge en un mundo desconocido, te muestra la realidad de una comunidad que lucha por sobrevivir en un entorno hostil. Además, la novela tiene una estética visual muy cuidada, muy elaborada, muy impactante. La fotografía, la iluminación, la puesta en escena, el diseño de producción, todo está pensado al detalle para crear una atmósfera única y envolvente, para transportarte directamente a las calles de Kukur. La banda sonora es simplemente espectacular, una mezcla de música tradicional turca, hip hop y electrónica que te llega al alma, que te emociona, que te hace vibrar y que te transporta a las calles de Kukur. Cada canción, cada melodía, está elegida con precisión para potenciar las emociones de cada escena. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las actuaciones, de la interpretación magistral de los actores. El elenco de Kukur es increíble, un verdadero lujo. Los actores transmiten una gran emoción, una gran credibilidad, una gran autenticidad. Te hacen sentir el dolor, la alegría, la rabia, el amor de sus personajes. Aras Buluti Nemli, que interpreta a Yamak, es simplemente espectacular. Logra transmitir la complejidad del personaje, su vulnerabilidad, su fuerza, su dolor, su rabia, su amor. Es un actor que te llega al corazón, que te conmueve hasta las lágrimas. Otra cosa que me encanta, que me fascina y que me engancha de Kukur, es que no es una novela predecible, no cae en los clichés de las telenovelas tradicionales. La trama está llena de giros inesperados, de sorpresas que te mantienen enganchado hasta el final, de revelaciones que te dejan sin aliento. Nunca sabes qué va a pasar en el próximo capítulo, quién va a morir, quién va a traicionar a quién, qué nuevo peligro acecha a la familia Koval. La novela también aborda temas importantes, temas universales como la lealtad familiar, la justicia, la venganza, la redención, el amor, la amistad, la traición. Te hace reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre el bien y el mal, sobre las decisiones que tomamos y sus consecuencias, sobre el poder del destino y la capacidad del ser humano para cambiar su propio destino. Kukur tiene 4 temporadas, así que tienen mucho contenido para disfrutar, muchas horas de entretenimiento asegurado. Y lo mejor de todo es que está disponible en español, ya sea doblada o con subtítulos, así que no hay excusa para no verla. Sé que algunas personas pueden sentirse intimidadas por la longitud de las novelas turcas, por la cantidad de capítulos que tienen. Pero les aseguro que Kukur vale la pena cada minuto, cada segundo de su tiempo. Una vez que empiecen a verla, no podrán parar. Se los garantizo. Se convertirá en una adicción sana, en una pasión irrefrenable. Ahora quiero contarles un poco más sobre algunos de mis personajes favoritos de Kukur. Empezando, obviamente, por Yamak. Como ya les dije, es el hijo menor de la familia Koval y el protagonista principal de la historia. Es un personaje muy complejo con un pasado oscuro y un futuro incierto. Al principio, Yamak es un joven despreocupado y rebelde, que no quiere saber nada de los negocios familiares. Pero a medida que avanza la historia, se ve obligado a asumir su responsabilidad y a convertirse en el líder que Kukur necesita. Luego tenemos a Sena, la esposa de Yamak. Sena es una joven misteriosa y rebelde que se enamora de Yamak a primera vista. Su relación es una de las cosas más hermosas de la novela, una historia de amor intensa y llena de obstáculos. Sena es una mujer fuerte e independiente que no tiene miedo de decir lo que piensa. Es el apoyo incondicional de Yamak y su mayor fuente de inspiración.
Otro personaje que me encanta es Idris Koval, el patriarca de la familia. Idris es un hombre sabio y respetado que ha dedicado su vida a proteger Kukur. Es un líder nato, pero también tiene sus propios secretos y sus propios demonios. Idris es un personaje muy complejo con un gran sentido del honor y la justicia. Y no puedo dejar de mencionar a Bartolu Saadetin, uno de los villanos más carismáticos de la televisión turca. Bartolu es un hombre despiadado y ambicioso que quiere controlar Kukur a toda costa. Pero también tiene un lado humano, un pasado doloroso que lo ha convertido en la persona que es. Bartolu es un personaje que amas odiar, un personaje que te genera contradicciones, que te hace cuestionar tus propios valores. En fin, Kukur está llena de personajes fascinantes que te atrapan desde el primer momento. Cada uno de ellos tiene su propia historia y su propia lucha. Cada uno de ellos te deja una huella imborrable. Y antes de que se me olvide, quiero darles un pequeño consejo: preparen pañuelos, muchos pañuelos, porque van a llorar mucho. Kukur es una novela muy emotiva, con escenas que te llegan al corazón, con momentos que te tocan la fibra sensible. Pero también tiene momentos de acción, de suspense, de humor, de alegría. Es una novela que te hace sentir todas las emociones, que te hace reír a carcajadas y llorar a moco tendido. Así que si están buscando una novela turca que los enganche, que los haga reír, llorar y reflexionar, no duden en ver Kukur. Se los recomiendo al 100%. No se arrepentirán. Es una inversión de tiempo que les reportará grandes beneficios emocionales. En resumen, Kukur es una novela turca que combina drama familiar, acción, romance y thriller en un ambiente urbano único y fascinante. La historia se centra en la familia Koval, que controla el barrio de Kukur, y en la lucha de Yamak por proteger su familia y su barrio de una nueva banda que quiere controlarlo. La novela destaca por sus personajes complejos, su estética visual cuidada, su banda sonora espectacular y sus actuaciones increíbles. Además aborda temas importantes como la lealtad familiar, la justicia, la venganza, la redención y el amor. Espero que les haya gustado este vídeo y que se animen a ver Kukur. Si ya la han visto, me encantaría saber qué les pareció. Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber cuáles son sus personajes favoritos, sus momentos preferidos y qué opinan de la historia. Me encanta leer sus opiniones. Su feedback es muy importante para mí. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya entretenido y que les haya dado ganas de sumergirse en el mundo de Kukur. Recuerden que pueden encontrar la novela en varias plataformas de streaming, ya sea doblada o con subtítulos en español. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor: si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y no olviden ver Kukur. Adiós. Y recuerden, siempre hay esperanza en Kukur. Incluso en los momentos más oscuros.